en ese taller, ¿no? Espero que sea muy productivo. Al final del taller puedan, pues, tener las nociones o tener resultados positivos. Bueno, y yo quería compartir un tema, bueno, que me han asignado, que es plantaciones, un tema que yo conozco, he participado en varias iniciativas sobre el tema, regulaciones y tema que, aparte de la regulación, tiene muchos antecedentes importantes, ¿no? Aparte de la regulación vigente. Tal vez es uno de los temas que esta legislación trae como novedad, la legislación vigente, pero poco se ha desarrollado en el campo, ¿no? Vamos a ver las alternativas o las oportunidades que pueda traer las plantaciones y cómo el Estado, desde la legislación, el tratamiento que le ha otorgado. Brevemente quisiera, no los conozco, entiendo que la mayoría son estudiantes o egresados de Derecho, ¿verdad? ¿Hay alguien que es ingeniero o de otra carrera afín? Usted. Ya, la mayoría son abogados. Bueno, vamos a tratar de hacer entiendo que se están introduciendo, tienen mucho interés en el tema, hacerlo lo más dinámico, podamos interactuar, no esperar la pregunta a la hora final. De repente acabamos antes de 2 horas, de las 2 horas que me han asignado, pero si alguien tiene una duda podamos aclararlas, ¿no? ¿Qué noción tienen sobre plantaciones? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Ya? Bueno, parece que ya han leído la norma, me parece interesante. Sí. Correcto, correcto. Las 3 intervenciones muy buenas, son definiciones que están ya en la norma. Sí, efectivamente, ¿no? Estos son ecosistemas o bosques plantados o bosques artificiales, le dicen, a través de la creación del hombre. Y esa es la diferencia que va a marcar respecto al recurso natural. Recurso natural es porque existe en la naturaleza, y adicionalmente la diferencia con el recurso natural es que no solo existe en la naturaleza, sino el hombre le puede dar un valor económico al aprovecharlo, ¿no? Esa es la definición de la ley orgánica. Imagino que ustedes han visto eso en la parte de acceso al recurso desde la Constitución, ¿no? El recurso. Entonces, la plantación forestal tiene otra naturaleza, ¿no? Constituido a través de la intervención humana, ¿no? Que puede ser con especies nativas o con especies exóticas. Especies nativas son los que existen en nuestros bosques naturales. A través de esas especies se puede hacer plantaciones, ¿no? Ya, lo que ya conocemos, cedro, caoba, lo que existe naturalmente o está distribuido en el país. También a través de especies exóticas, que no necesariamente tienen distribución en el Estado, en el territorio peruano, son especies introducidas como el eucalipto, ¿no? Que tiene harta demanda, o el pino, no es especie nativa del país, es una especie introducida. Entonces, a través de esas 2 especies se puede hacer plantaciones. ¿Podría, a la siguiente vista, por favor? Entonces, ya tenemos el concepto, la definición. El contenido de la presentación yo lo he dividido primero en aspectos generales, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de las modalidades, ¿no? En plantaciones en tierras de dominio público, luego plantaciones en tierras de propiedad privada. Ahí es donde tenemos cambios importantes y en la cual el Estado ha querido liberar un poco de la regulación, ¿no? Luego el registro de las plantaciones, ¿no? En el país, cómo está regulado. Finalmente, un régimen especial que está regulado en el Decreto Legislativo 1283, ¿no? Que salió con motivo de la serie de disposiciones que el Ejecutivo dio mediante delegación, del Congreso al Ejecutivo, para que pueda regular en diversas materias, ¿no? Esto fue a finales del año 2016. La siguiente vista, por favor. Ese concepto que ustedes tienen de bosque plantado y la diferencia con recurso natural es lo que va a llevar al Estado a regular, ¿no? Y lo que va a marcar la intervención del Estado
en base a esos dos conceptos, ¿no? Entre bosque plantado o bosque realizado con intervención humana y aquel bosque natural que constituye el patrimonio. Ambos, no solo existe la diferencia por el modo de establecerse, sino tienen una consecuencia jurídica cuando el Estado, esa consecuencia la vamos a notar cómo el Estado regula en ambos casos, ¿ya? Entonces, ya tenemos la definición. Ahí he citado algunos artículos, los que quieran revisar, artículos pertinentes en la ley, ¿no? Que es una plantación, ustedes muy bien lo dijeron, es un cultivo de especies forestales constituidos a través de la intervención humana. Eso es claro, ¿no? Como ya les dije, con especies forestales nativas o especies introducidas, también conocidas como especies exóticas. Es otra precisión de la ley y no debe generar confusión. Nosotros, cuando hemos difundido las propuestas desde el reglamento y las propuestas de los reglamentos de la ley actual, en el proceso del año 2014, parte del 2015, había confusión, ¿no? Pensaban que el Estado estaba promoviendo la palma aceitera a través de las plantaciones. Con esto se aclara, no están bajo este régimen de plantaciones, si bien son cultivos, la palma aceitera u otro tipo de especies, ¿no? Como cultivos agroindustriales, ni los cultivos agroenergéticos, eso tiene que quedar claro, ¿no? Siempre hay una preocupación, ¿no? Respecto a la palma y de que la palma genera deforestación. Entonces acá se hace una aclaración que no se está promoviendo, ¿no? Tiene su propia regulación, tiene, si bien está dentro de Minagri, tiene el área correspondiente pero no es una especie forestal, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. También con esta normativa y con la regulación actual, el Estado promueve las plantaciones, pero también cuida el bosque, no incentiva deforestar para establecer plantaciones. Las plantaciones son muy beneficiosas, económicamente son rentables, entonces eso no debe llevar a deforestar, ¿no? Tumbar bosque para establecer plantaciones, eso también es claro, ¿no? Y existe una prohibición expresa, ¿no? Por eso dice, el Estado promueve las plantaciones en tierras sin cobertura de bosques primarios y secundarios, ¿no? Pero eso, vamos a ver cómo es el tratamiento en tierras de propiedad privada y cómo es en tierras de dominio público, ¿no? Entonces, tenemos que pasar un proceso de zonificación para identificar aquellas tierras que son aptas para hacer plantaciones. Bueno, ahí quedó claro, podemos pasar a la siguiente vista, por favor. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Con qué finalidad hacemos plantaciones? Seguro lo que nos lleva a el primer concepto, con fines de producción, ¿no? Yo siembro o planto porque quiero obtener un beneficio, y eso básicamente es producción, ¿no? Quiero obtener madera u otros productos diferentes a la madera, ¿no? Puedo hacerlo con fines paisajes también, sí. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí está, con fines de protección, eso también está en la ley, en los artículos pertinentes que está en la diapositiva, pero las iniciativas que hay en el Perú básicamente son con fines de producción, ¿no? El sector privado invierte con fines de obtener una rentabilidad, ¿no? Y eso es fines de producción, pero también el sector privado u otras empresas, como forma de restaurar de repente por otras actividades económicas que han realizado, lo realizan con fines de recuperación o fines de protección. Fines de protección puede ser para proteger un cauce de un río, ¿no? Una naciente de agua, por ejemplo, ¿no? Si son zonas que son ecosistemas frágiles, entonces se incentiva también, pero eso básicamente lo hace el Estado, ¿no? Porque el sector privado, como ya les dije, podría intervenir, pero como parte de una compensación de una actividad que ha hecho más adelante, ¿no? Por ejemplo, las mineras, como parte de su plan de restauración o mitigación, dicen, voy a plantar y voy a recuperar una zona, ¿no? Entonces, ahí podemos advertir los fines, ¿no? La siguiente vista. ¿Qué beneficios nos traen las plantaciones? ¿No? Como ya les dije, si bien en el país no se advierte con mucha claridad el tema del desarrollo de las plantaciones, otros países lo han desarrollado y podemos advertir los beneficios que nos puede traer, ¿no? ¿Promueve la inversión? Sí, efectivamente, ¿no? Pero tiene que ser una inversión responsable, ¿no? Como ya les dije, no tiene que incentivar la deforestación,
¿no? Tenemos que identificar en qué áreas se pueden hacer, ¿no? ¿Genera empleo? Sí, sí genera. Luego le voy a hacer una comparación con otros países, cómo han desarrollado las plantaciones y cómo genera importante mano de obra y también desarrollo económico, ¿ya? Brasil, Uruguay y Chile nos llevan ampliamente o han desarrollado las plantaciones, ¿no? Es una importante fuente de ingreso para esos países. Bueno, activa la economía y acá lo más importante, baja la presión a la deforestación, ¿no? Porque nosotros hemos visto los bosques nativos como única, bueno, como alternativa para aprovechar el recurso madera. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando la plantación se desarrolla, en una hectárea la producción de madera puede ser superior a lo que tú encuentras en un bosque nativo en 5 hectáreas. O sea, los que hacen manejo en bosque nativo pueden aprovechar un árbol comercial en 4 o 5 hectáreas. Pero si tú haces plantación, la forma como crece una plantación no es muy distante, puedes aprovechar una cantidad mucho superior, ¿no? O sea, todo es plantación. Entonces, lo que queremos tratar es, con el tiempo, reducir la presión a los bosques y ver como una alternativa a las plantaciones, ¿no? Si es que deseamos aprovechar madera, ¿no? Bueno, crea riqueza, bueno, recupera áreas degradadas, ¿no? Y permite la inclusión social, ¿no? A través de una forma de generar economía, ¿no? Y básicamente en zonas donde no hay otra alternativa, ¿no? Entonces las plantaciones se han constituido, igual en la sierra, ¿no? Hay gente que siembra eucalipto y es una forma de ingreso, ¿no? Igual en la selva, pero en la selva sí, o lo que es Amazonía, tenemos que tener cuidado, justo lo que yo decía, tenemos que identificar las áreas, ¿no? Que no sea un incentivo para deforestar. ¿Qué zonas se pueden hacer las plantaciones? Ahí se debe incentivar, ¿no? La siguiente vista. Entonces, entramos ya cómo ha regulado el Estado a través de la ley y en qué lugares se puede hacer plantaciones, ¿no? Terminamos con la parte general. No sé si ya les quedó claro. ¿Hay alguna duda? No pregunten. La primera modalidad que regula el Estado para establecer plantaciones es en tierras de dominio público. ¿Cómo se accede? A través de concesiones, ¿no? ¿Y por qué sí, en este caso, el Estado ha dicho? Porque si nosotros recordamos la definición que dimos al iniciar la exposición respecto a plantaciones, ¿por qué acá sí el Estado reconoce el dominio y dice que es patrimonio? Porque estamos partiendo de un concepto, una definición de que lo ha hecho el hombre. Y ustedes pueden decir de repente, oye, si lo hizo el hombre, le pertenece, ¿no? ¿Por qué acá? Y ahí está la definición en el artículo, la ley sí ha mantenido el dominio del Estado respecto a estas plantaciones. Los bosques plantados en tierras del Estado forman parte del patrimonio, ¿no? De repente la pregunta es, oye, pero si el hombre lo ha hecho, ¿no es, el Estado no le debe reconocer propiedad? Eso que, sí. Claro, pero esa es una definición para recurso natural. Esto no es natural, pero la ley ha ido. Sí. Ay, me dice. A ver. Sí, parece que la finalidad fue eso. Efectivamente, el Estado mantiene el dominio sobre el espacio, ¿no? Sobre la tierra. Hay profesionales, ¿no?, que han dicho que el Estado ya no debió invadir este tipo de plantaciones, reconocerle la propiedad, porque si no es como no dar seguridad al que invierte, ¿no? Un poco que te doy el área, pero sigo manteniendo el dominio, ¿no? Entonces, de repente otras legislaciones ya reconocen el dominio pleno o hasta venden tierras a favor del privado para que puedan hacer plantaciones. Entonces, un poco que acá se ha mantenido de repente como una forma de resguardar las superficies que todavía le pertenecen al Estado, y le ha dado esa asignación, ¿no? Decirle que sigue manteniéndose como parte del patrimonio. Sí. ¿Quería preguntar usted? Ah, no. Sí.
Sí, también podría ser, claro, por eso se mantiene como tierras de dominio público, ¿no? Pues, las únicas tierras que se pueden asignar derechos de propiedad o vender son las tierras de aptitud agrícola, también es una opción, ¿no? Entonces, esa definición y esa decisión del Estado de mantenerlos como parte de patrimonio, el Estado lo administra, ¿no? Y otorga su uso, su aprovechamiento a los particulares, como dice la ley, a través de las concesiones, ¿no? Entonces, el Estado sigue manteniendo la titularidad sobre el recurso, pero te doy la posibilidad de que tú lo aproveches a través de las concesiones, ¿no? Que es una modalidad o un título habilitante, ¿no? Me parece que ya lo han discutido. Puede acceder una persona natural o jurídica, esas son las condiciones, ¿no? Se pueden otorgar hasta superficies de 40.000 hectáreas por periodos de 50 años renovables, ¿no? Como ya les dije, puede ser por solicitud o por concurso, ¿no? Eso es importante, ratifica la ley en áreas que no cuenten con cobertura de bosques primarios ni secundarios según zonificación. Y eso es un proceso largo que está pendiente, que hay que identificar esas áreas, ¿no? Pero ya tenemos normas complementarias en que el sentido de que un privado puede identificar áreas que cumplan estas condiciones y las puede solicitar, ¿no? Es importante, y ahí sí tenemos de repente diversas opiniones, de que haya iniciativas de los privados, ¿no? Porque mientras hay una iniciativa y alguien esté interesado en desarrollar esta actividad, porque básicamente es inversión, y tu cosecha lo puedes ver pues de acá a 5 o 8 años, genera un riesgo, ¿no? Pero el Estado custodia esa área, es lo más importante, ¿no? Porque hoy vemos, no solo en la costa o en las sierras, también en la Amazonía hay enorme presión sobre las tierras. Hay un incentivo para el tráfico de tierras, ¿no? La gente invade y mañana aparece como dueño. Entonces es importante que el Estado, que no tiene capacidad para resguardar estas áreas de dominio público, asigne derechos. Y estadísticamente las concesiones han sido las áreas donde hay bosque que tienen menos deforestación. Y eso por ahí en las noticias nos dicen pues que el maderero es el problema, el maderero deforesta. Estadísticamente las áreas que se mantienen bajo derecho otorgado son las que menos deforestación tienen. Entonces es un sistema que funciona. El Estado no puede proteger sus áreas de dominio público, puede asignar derechos. Obviamente que estos titulares tienen obligaciones. Si se comportan mal, el Estado puede recuperar las áreas. Pero es un sistema que ha venido funcionando y hay que resaltarlo, ¿no? Como se trata de un título en tierras de dominio público, ¿no? Y que es parte del patrimonio, acá está obligado el titular de presentar un plan de manejo, ¿no? Un plan de manejo de instalación de plantaciones, y como también es parte del patrimonio, la consecuencia es que paga un derecho a aprovechamiento, ¿no? Sobre todo, sí. Es en tierra de dominio privado. Podríamos esperar un poquito, vamos a pasar, ahí seguro que vamos a despejar tus dudas. Y como es parte del patrimonio, obviamente el que aprovecha el recurso natural, la consecuencia es que el privado o el titular paga una retribución, esa es la consecuencia, eso está en la ley orgánica, ¿no? Pero en este caso hay una serie de mecanismos de incentivos, no solo incentivos, sino de descuentos se le puede decir, porque básicamente es inversión a largo plazo. Porque tú inviertes y no vas a cosechar al primer año, ¿no? La plantación o una especie forestal está a los 3 años, está aprendiendo recién, porque parte de eso no va, de repente muere en el camino, ¿no? Entonces, es una inversión a largo plazo y obviamente el Estado tiene que acompañar, generar incentivos. Los otros países lo hacen, el privado también, las comunidades también hacerlo, la parte más adelante la vamos a ver. Necesita tecnología, porque si tú quieres una plantación rentable, ¿no? y productiva, tienes que invertir en tecnología, ¿no? Entonces, no es prudente que el Estado el primer año le cobre, oye, págame por el uso de la superficie, ¿no? Evidentemente no estoy cosechando, tengo un riesgo de que del 100% de las plantaciones que yo siembro, solo 30 van a crecer, eso dicen los técnicos, ¿no? O van a lograr desarrollarse.
pagan derecho a aprovechamiento, pero hay una serie de mecanismos para incentivar, ¿no? ¿Quién los otorga? En la ley, la competencia está a cargo de las autoridades regionales, ¿no? Como es un título habilitante, también el OSINFOR lo va a supervisar, ¿no? ¿Qué supervisa el OSINFOR? Parece que ya han visto las competencias o la institucionalidad, las obligaciones que están en el contrato o en el plan de manejo, ¿no? Acá, en el caso de nosotros como CERFOR todavía tenemos, o hay regiones que todavía no han recibido las funciones en materia forestal. Son 13 que están en proceso de transferencia y eso, en esos departamentos actúan las administraciones técnicas, ¿no? Que todavía dependen temporalmente del CERFOR, pero en un futuro se espera que concluya el proceso de transferencia y los gobiernos regionales asuman la competencia, ¿no? Solo 9 se ha transferido, ¿no? Entonces, la ley ya usa la denominación de autoridad regional porque entiende que los procesos se han concluido, pero como ya les dije, hay procesos que todavía están pendientes. ¿Sobre esto alguna pregunta? Como ya les dije, es un tema que el Estado ha preferido mantener bajo su dominio, ¿no? Hay opiniones en contra en el sentido de que ya el Estado debió desligarse de esta modalidad y asignarle total dominio al privado. Pero bueno, es una decisión que todavía está en la ley, ¿no? La siguiente vista, por favor. Acá entramos la regulación que tiene la ley en el tema de plantaciones en tierras de propiedad privada. Acá sí ha habido un avance notorio y ahí se podría decir que el Estado reconoce la propiedad sobre este tipo de plantaciones, no solo sobre la plantación, sino también sobre el producto. Anteriormente en la legislación, la ley 27308 y su reglamento, se entendía que el Estado todavía tenía dominio sobre este tipo de plantaciones. Entonces, al tener dominio y al reconocer patrimonio, el Estado interviene, ¿no? Hace control, cobra derecho a aprovechamiento, pide plan de manejo, lo que era, podría ser hasta arbitrario, ¿no? Ahí cualquiera podría decir, entonces, ¿cómo me incentiva el Estado a hacer plantaciones y luego me va a controlar, tengo que pagarle? Pero si todo es de mi esfuerzo, ¿no? En mi chacra, así como yo siembro cualquier cultivo y el Estado no tiene que intervenir, en este caso sí, controlaba, ¿no? Y le decía, presenta tu plan de manejo, y tratándose pues de pequeñas áreas, sí, adelante, o algunos agricultores tenían que recurrir a un ingeniero para que le haga el plan, para que les realice el plan de manejo, ¿no? Entonces toda esa serie de complicaciones no motivaban. Entonces el Estado, a través de la legislación, da claridad sobre eso, ¿no? Y dice, eso está en el artículo 4 también, la definición dice: las plantaciones forestales en predios privados y comunales se consideran recursos forestales, pero no son parte del patrimonio. Al excluirlo ya del patrimonio, genera importantes consecuencias jurídicas. Como Estado, no estoy obligado a controlarte, ¿no? A cobrarte derecho a aprovechamiento, ni que me presentes un plan de manejo, porque no es recurso natural. Entonces reconoce la plena libertad de los privados respecto a este tipo. Sí vamos a ver alguna intervención mínima del Estado en el tema de control, y por qué exige el registro y por qué exige la guía de transporte, porque siempre en el Estado o en el país estamos acostumbrados a sacarle la vuelta. Por ahí alguien puede decir, oye, yo he hecho mis plantaciones, por eso tenemos mucho cuidado, y porque el Estado tiene cierta potestad para verificar, es que hay algunos sacan plantaciones de bosques nativos y las quieren pasar como plantaciones, ¿no? Entonces puede decir, hey, he sacado del bosque, perdón, de mi plantación, pero se comprueba que sacó la especie forestal de un bosque nativo, ¿no? O de una comunidad, y pretende pasarlo como una plantación. Entonces ahí el Estado mantiene cierto nivel de control a efectos de verificar ese origen. Si tú me demuestras que eso es plantación y sale de tu predio, magnífico, los frutos son tuyos, te pertenecen, no tiene por qué el Estado restringir, ¿no? Entonces eso se podría decir, el Estado mantiene esa posición, pero a efectos de garantizar que es una plantación, ¿no? Como ya les dije, este tipo de plantaciones no requieren autorización del Estado, ¿no?
tú siembras y cualquier agricultor de un predio privado o de una comunidad campesino nativa siembra, en cualquier momento lo puede cosechar, ¿no? Es total o plenamente su dominio. También, como ya dijeron antes, los frutos y productos son propiedad de los titulares, ¿no? No tendría por qué el Estado restringirlos o ponerles algún tipo de condicionamiento. No están sujetos a presentación de planes de manejo, no presentan derechos de aprovechamiento, y ahí, por eso les decía, ¿por qué sí el Estado podría pedir documentos en el caso de especies nativas? Porque podría existir la posibilidad de que de esa especie o ese producto salga de un bosque nativo, ¿no? De un bosque natural. ¿Y por qué le dicen especies exóticas no pido nada? Porque no tenemos bosques naturales de especies exóticas, porque ya le dije son especies introducidas, ahí no existe un riesgo. O sea, sobre una especie exótica siempre vas a llegar a la conclusión de que alguien lo ha sembrado. No vas a tener el riesgo de que eso sale de un bosque natural, ¿no? No se distribuye en el país una especie exótica. Entonces ahí ya se liberó con mayor notoriedad, en el sentido de que el Estado es casi nula la intervención, ¿no? Y en el caso, como ya les dije, para transportar esas especies nativas que son producto de las plantaciones, se exige la guía de transporte, ¿no? Como una forma de que el Estado tenga un control mínimo y pueda cerciorarse de que eso procede de una plantación y no nos estén engañando y tal vez proceda de un bosque natural, ¿no? La siguiente vista. Bueno, ahí creo que tenías una pregunta. ¿Podías retroceder, Tiffany? Ya quedó claro ahí la doctora. ¿Tú creo que tenías una pregunta? Sí. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Ah, sí? Pero esa era tierra de propiedad privada, estaba titulada. Ah. Yo creo que ahí, claro, estamos advirtiendo que no hay propiedad sobre el área. En los casos de establecerse en tierras de dominio público, como ya explicamos, es primero solicitar mediante una concesión. Esa es una alternativa, ¿no? Pero muchos privados también acceden a la compra de estas tierras, ¿no? En algunos casos son tierras eriazas, y probablemente el proyecto que tú dices era posterior, estaba en proceso primero de adjudicarse ese espacio, esa tierra, y esas pues obviamente son competencias del gobierno regional a través de la Dirección Regional de Agricultura, que analizan tu proyecto y están facultados de vender la tierra. Muchos gobiernos regionales lo hacen, ¿no? Venden la tierra, y obviamente ya al comprar la tierra recién te comportas como un privado, ¿no? Con tierra privada, y en la cual puedes instalar la plantación. Yo creo que primero faltó el mecanismo para acceder a la tierra, ¿no? Que se cumpla eso. Esa es mi lectura, ¿no? No sé si te quedó claro. Claro. Bueno, ahí está claro. Si tienen alguna duda, ¿podías retroceder, Tiffany? Bueno, si no hay preguntas, me parece que está claro. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se establecería la cantidad que produce y que no se haya retirado? Hay un volumen en exceso, dices. Sí, sí, eso vamos a ver en el registro brevemente, pero sí nos podemos adelantar. El privado, cuando inscribe las plantaciones y lo registra, primero lo certifica como una especie de nacimiento y luego tiene que ir actualizando cuántas plantaciones de esas han prendido y cuánto es el volumen promedio. Sí hay. Pero en las exóticas, como te digo, no hay ese control, porque no hay riesgo de que te puedan sacar de un bosque natural, porque no existe un bosque natural de especies exóticas. Lo que podría pasar es que este titular de repente se saque del vecino, ¿no? Y eso, por el mismo hecho de que no es parte del patrimonio, ahí también hay una confusión.
Por eso les decía, la denominación de patrimonio nos lleva a importantes consecuencias, ¿no? Del Estado de intervenir y poder recuperar ese producto, y paralelamente te puede llevar a una denuncia penal porque estás afectando recursos naturales. Pero también ha pasado en este caso de plantaciones que mucha gente denuncia por tal ilegal. Si no es parte del patrimonio no puede tener esa concepción de tal ilegal. A lo mucho ha afectado el patrimonio, así como cualquier cultivo, de este privado. ¿Y cuál es la vía para reclamar ese derecho afectado? La vía civil. Y eso, por eso digo, la denominación de patrimonio nos lleva a importantes consecuencias legales. Hay algunos funcionarios, incluso el Ministerio Público, no lo tienen claro, ¿no? Hay una denuncia de tal ilegal implantaciones de un predio. Si eso no es patrimonio, ¿no? Y eso es importante, eso hay que tenerlo claro. Eso nos lleva a importantes consecuencias. Lo más que pueda producir es una afectación a un bien privado. Tendría que reclamarlo en la vida. En algún caso se dio un tema de incendio en una plantación privada, de repente podría generar pues un daño al ambiente por la quema, ¿no? Pues eso es otra cosa. Pero el directo afectado es el titular de esa plantación, que tiene la vía correspondiente, pero no activar los canales del tratamiento respecto a un recurso natural y decir, oye, esto está ilegal. Ustedes saben, el Código Penal regula es la afectación al recurso natural, ahí te define, ¿no? Aunque el artículo 310, cuando habla de afectación a bosques, o quema o tala de bosques, ha mantenido el término plantaciones. Nosotros propusimos que eso se modifique porque está llevando a una interpretación errónea, pero en este caso, la autoridad administrativa tiene que aclarar al Ministerio Público que en esos casos están fuera de la competencia del Estado. Pero si se trata de plantaciones en tierras de dominio público a través de concesiones, es así. Entonces, la interpretación del código, ustedes revisen el artículo 310, ahí dice el que quema, tala o destruye bosques o plantaciones. Entonces, en eso hay que entender que se trata de plantaciones en tierras de dominio público en la cual el Estado mantiene todavía la titularidad o es parte del patrimonio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Pasamos a la siguiente vista. Por favor, retroceder. Cuando hablo de tierras de dominio privado, sí, tener en consideración no solo los predios privados, también tierras comunales tituladas. Ya las comunidades también tienen una importante oportunidad de poder desarrollar, ¿no? Muchas comunidades, básicamente en sierra y selva, no tienen otros ingresos que aprovechar el recurso maderable. Entonces, en áreas ya deforestadas o en áreas donde no hay bosque, podrían hacer eso. Y hay privados que están buscando tierras y buscan como una especie de alianza, ¿no? Con las comunidades. Tú me alquilas la superficie y yo instalo la plantación. Me parece que en Ucayali hay dos iniciativas importantes, ¿no? De ya empresas privadas entraron y les dan mano de obra a los mismos comuneros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, la producción de esa también va a servir. Entonces, hay un mecanismo de ganancia entre, creo, 30% para la comunidad y 70% para la empresa, me parece, ¿no? Pero eso, por ejemplo, se genera una importante vía de desarrollo para las comunidades, ¿no? Entonces, ahí es el tratamiento de tierras de... Sí. Creo que levantó primero, perdón. ¿Ya? Sí. Claro. ¿Ya? ¿Cómo entendemos eso? Si yo tengo, por ejemplo, un predio privado de 10 hectáreas, por ejemplo, y yo realizo plantaciones, supongamos que los árboles están aptos para poder tumbar o cortar, y yo corto todito, porque yo puedo hacer esto, claro. Y hago eso y no puedo de repente después plantar alguna plantación, no. Plantar, por ejemplo, un producto, por ejemplo, cacao o café. No, lo que pasa es que si hay una aclaración, tierras forestales de protección nunca van a entregar en propiedad, no se entrega. O sea, si partimos de que se ha reconocido un derecho de propiedad, es que en principio el Estado ha determinado que son tierras de aptitud agrícola. Son las únicas que se entregan en propiedad y son las únicas que el Estado puede vender. Las otras no. Entonces, partimos entendemos que esa tierra que se entregó en propiedad es agrícola y tú puedes hacer cultivos, y si hay bosque puedes hacer cambio de uso, o sea, solicitas la autorización respectiva al Estado
para que retires esa cobertura, ¿no? Ese es el tratamiento. Puede haber tierras como tipo forestales que tengan dominio privado, hasta el momento no hay una zonificación. No, sí, podría ser, claro, pero ya partimos de que a veces los gobiernos regionales que son responsables no hacen bien el trabajo. Y probablemente hay algunos casos donde tierras forestales lo han hecho pasar como agrícola y se entregaron como propiedad, ¿no? Hay denuncias de eso. Entonces, algunos con bosques primarios y una serie de cosas, pero legalmente no puedo titular. Ellos entiendo que tienen que hacer un estudio de clasificación, se llama. Ahí no entra una zonificación, o sea, un estudio de clasificación de suelos te determina la capacidad del suelo, ¿no? ¿Quedó claro? No te veo satisfecho. Tú, amigo, querías preguntar. ¿Tienen alguna exclusividad ante las comunidades nativas? Básicamente responde de iniciativa, ¿no? O sea, lo que el Estado creo que podría hacer de repente una diferencia es generando incentivos mayores, yo podría decir, ¿no? Y eso es un tema que no se ha desarrollado mucho, ¿no? Y de repente asistencia técnica, ¿no? Pero ya libera, yo creo que ya es importante el marco de liberar y reconocerles titularidad y propiedad sobre esos recursos, ¿no? Pero de ahí de darle un tratamiento especial no lo visualizo, ¿no? Es más, todavía esto es como es un tema y pasó justo con las comunidades que ellos entendieron que el Estado estaba incentivando palma. Y tuvo una resistencia de las organizaciones indígenas, ¿no? Es decir, cuando se mostraba el tema de plantaciones, ellos asociaban con, y obviamente tienen una preocupación fundada en ese tema, que el Estado estaba incentivando palma aceitera, ¿no? Incentivaba la deforestación para hacer palma. Y no era cierto, se aclaró y la definición de la ley es correcta y la ley ha puesto los candados, ¿no? Que no puedes deforestar primero y no se entiende a la palma como plantación, ¿no? Eso así, pero creo que el Estado podría sí ir un poco más allá de repente a aquellos que desean y tratándose de comunidades generar de repente asistencias técnicas, ¿no? Incentivos, ¿no? Porque las comunidades también podrían desarrollar este tipo de plantaciones, pero necesariamente como está van a tener que buscar un aliado, ¿no? Con un privado que, como ya les comenté en el caso de Ucayali, son dos comunidades, me parece que estaban trabajando con empresas privadas, y en la cual la empresa pone el capital, ellos ponen la tierra y también ponen la mano de obra, ¿no? Eso para mí me parece una importante forma de desarrollarse económicamente, ¿no? La siguiente vista. Ya, acá está el registro, ¿no? Algunos entienden el registro como un condicionante para aprovechar, ¿no? Entonces, por ahí incluso hubo una confusión. Si no lo has registrado, no puedes aprovechar y es más, estás en infracción. Si bien la ley usa, bueno, para mí erróneamente dice, están obligados, dice, ¿no? Y como la norma administrativa pues genera esa obligación, dice, por lo tanto, si no cumples te sanciono y te decomiso. Esa obligación no necesariamente debe llevar a una infracción, ¿no? Y menos al decomiso, ¿no? Porque podría ser una omisión. Lo que el Estado busca básicamente es incentivar las plantaciones, por lo tanto pues no puede generar mayores cargas a los privados, ¿no? O a las comunidades. Entonces el registro básicamente se debe comportar como un mecanismo de información, que el Estado tenga acceso a información y cuántas plantaciones se hacen en el país. Ese es el sentido, pero si ustedes leen el artículo pertinente al registro en la ley, dice, están obligados. Y en la norma administrativa, pues toda obligación lleva como consecuencia a una infracción, a una sanción, en caso de incumplimiento. Eso se ha aclarado, no necesariamente se debe entender así. Si estamos en el Estado quiere incentivar o quiere motivar, no puede generar pues esas cargas, ¿no? Entonces, lo que debemos tener claridad es que es un sistema de registro, ¿no? Incentiva a que el productor, o en este caso aquel que establece plantación, inscriba la plantación. Y también sea un importante mecanismo para acreditar el origen, ¿no? Si tú me dices, oye, esto sale de mi predio y el Estado me está reconociendo propiedad, vamos a ver el registro si tú declaraste qué especies, ¿no? Y justo lo que decía el compañero,
si actualizó los volúmenes, ¿no? Y cuántas especies de esas pudo haber sembrado de repente 1000 plantaciones, de esas pues dicen que solo el 30% va a prender, ¿no? Entonces así crece una plantación. Y todo es aprovechable, ¿no? A comparación de un bosque nativo, tú encuentras una especie comercial en 4 o 5 hectáreas. Entonces, el beneficio económico es alto, ¿no? Es casi todo para aprovechar, ¿no? Entonces, es un bosque más tupido. Entonces, eso es el mecanismo del registro, ¿no? Entonces, que si yo establecí una plantación, tengo que mostrarle al Estado dónde está y qué tipo de especie, para que el Estado tenga la seguridad y me reconozca propiedad y también actualice esa información. Por eso que esos registros tienen la calidad de como dice ahí, simple, gratuito y es automático. Puedo registrarme vía así fue concebido, vía internet. Bueno, el Estado puede hacer una fiscalización posterior y verificar si efectivamente hay una plantación, ¿no? Adicionalmente, la ley ha establecido que el registro puede servir como una especie de hipoteca y garantía frente a una entidad financiera. Obviamente, eso es un tema que falta desarrollar y sobre todo generar confianza a la entidad que va a soltar el dinero, ¿no? No es fácil generar esa confiabilidad, porque una plantación puede estar ahí, mañana se quema o alguien va y lo tala. Entonces eso es una actividad que genera un cierto riesgo. Entonces el privado que quiere invertir dice, pues oye, yo te presto, pero luego no existe la plantación, alguien lo tala o se quema, entonces puede generar un riesgo. Entonces los bancos o las entidades financieras no tenemos muchas iniciativas en ese sentido, ¿no? Básicamente el Estado es el que ha prestado y ha invertido a través de Agrobanco, me parece que ahí hay algunos créditos. Pero busca tiene esa intención también el registro, ¿no? Sí. Una consulta, ¿hay algún registro o hay alguna restricción respecto de las plantaciones exóticas? No, no. O sea, lo único podría, para establecer, ¿me dices? No, o sea... ¿Restricción en qué sentido? ¿Dónde lo hago? Exacto, sí. Sí, eso sí, hay que tener mucho cuidado, sí, pero no es básicamente competencia del CERFOR, ¿no? Sino hay una entidad que es SENASA, me parece, que controla qué especies, no solo en flora, sino en fauna, se introducen. Ya esto, conversando con los técnicos, algunas especies que ingresan pueden ser invasoras o nocivas para el recurso natural, ¿no? Igual en fauna, ¿no? Hay especies que trajo a alguien de mascota y acá se expandió y se vuelve a incluso decirle plaga. Entonces ahí hay una entidad que regula eso. Y eso es un primer momento, ¿no? ¿Qué especies? Pero la gente trabaja ya con especies domesticadas que existen acá, como el eucalipto, el pino, ¿no? Que ya algunos dicen que genera harto consumo de agua, puede generar un perjuicio al ecosistema de esa zona, pero para eso también está algo que olvidaba el estudio de impacto ambiental. Tienen que presentar, y eso está regulado en qué casos, si genera cierto impacto, que básicamente con el riesgo que tú has advertido, por ahí dicen puede consumir mucha agua, entonces tienen que presentar o pasar una evaluación de impacto ambiental, ¿no? En el tema del registro, tratándose de tierras de propiedad privada, es importante que presenten título de propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado también tiene cierto cuidado. Cuando exigimos título de propiedad, primero nos cercioramos de que esa tierra tiene condición agrícola. Y segundo, tenemos la seguridad o podemos controlar que no se va a incentivar deforestación. Por ahí nos reclamaron, ¿y por qué no con las constancias de posesión? Y ustedes tienen conocimiento, a veces las constancias de posesión se han otorgado irregularmente, ¿no? Entonces, o puede ser un mecanismo incluso para que alguien reclame propiedad. Entonces ahí hay cierto riesgo. Entonces nosotros, bueno, en la ley se ha concebido que es título de propiedad. Por ahí si es constancia de posesión, tumba el bosque y dice, reconoce mi posesión, siembra la plantación y pueda estar reclamando propiedad en el futuro. Entonces la idea es que no sea un mecanismo para incentivar las invasiones. Entonces la ley tiene cierto resguardo y dice, no, propiedad. Hemos tenido algunos inconvenientes.
hay muchas personas, básicamente agricultores, que han sembrado en constancias de posesión, pero técnicamente esa área, incluso si no está en propiedad del privado, se puede entender tierra forestal o tierra de protección, y probablemente nunca va a acceder a la propiedad legalmente. Pero la idea es que no es incentivar o abrir un incentivo perverso para que la gente empiece a invadir de repente y diga, hago mi plantación y reconóceme propiedad sobre esta área de propiedad, ¿no? Por eso que es título de propiedad. Vamos a ver un mecanismo excepcional que está en un decreto legislativo más adelante, ¿no? En qué caso sí se permite con constancias de posesión. La siguiente vista, si hay... este es justo el régimen especial del decreto legislativo 1283. Casualmente hubo algunas personas que tenían plantaciones ya establecidas, pero nunca formalizaron su propiedad. Hay algunos casos que de repente son constancias de posesión o ya vienen posesionando cierto tiempo, o algunos heredaron o no regularizaron la transmisión de la propiedad, entonces se quedaron un poco descubiertos ese derecho, ¿no? Entonces este régimen que crea y les permite no solo el registro, sino poder aprovechar legalmente ese recurso que ya lo desarrollaron, solo se da para sierra y costa, ¿no? Por eso que se tiene cierto cuidado no hacer un régimen así en selva, ¿no? Podría generar un incentivo, un desconcierto, ¿no? Entonces, y lo que le dice es, en este caso, me olvidaba también, con las constancias de posesión no hay mucha claridad sobre el derecho, por eso hay una restricción, porque ha pasado casos donde tú reconoces y la autoridad reconoce un derecho y por ahí aparece otro con mejor constancia de posesión o más antigua y denuncia al funcionario, ¿no? ¿Por qué le diste el derecho si yo también soy posesionario o yo tengo un derecho? Entonces, esas confusiones se ha tratado de evitar y se reclama siempre o se pide el título de propiedad. Entonces, en este caso sí se permite, porque ya había gente que venía trabajando y tenía plantaciones básicamente en comunidades de sierra, allá Ancash, Huancayo, pero por X motivo nunca formalizaron. A ellos les dice, sí te vamos a reconocer, puedes registrar y puedes hacer el aprovechamiento, pero en ese caso la autoridad está obligada a hacer una verificación previa, no es automática el recurso, ¿no? Constatar que no haya conflicto y que haya un manejo directo sobre el área, ¿no? Constatar que este señor está manejando y se le pueda permitir aprovechar, ¿no? Y ahí igual justo los cuidados o los candados que pone la ley justo está en esta parte, dice, este procedimiento es de evaluación previa y no reconoce ni otorga derechos de propiedad sobre las áreas donde se ubican dichas plantaciones, ¿no? Entonces hay personas que no podían aprovechar o registrar, bajo este régimen sí lo pueden hacer, ¿no? La siguiente vista, quería mostrarles cómo si realmente, claro, teniendo en cuenta los candados, no incentivar deforestación y saber dónde hacerlas, puede ser un negocio muy rentable para el país, ¿no? Y para aquellos que se dedican, ¿no? Y acá les quería mostrar, por ejemplo, lo que pasa en Chile, ¿no? Con el tema de plantaciones. Nosotros, hace poco estaba en una reunión solo aprovechando madera y en exportación de bosques nativos. ¿Sabes cuánto exportamos? Casi 120 millones de dólares, que es poquísimo. Chile lo que produce con plantaciones. Y acá nos han invadido sus productos, ¿no? De pino. Ustedes van a los centros comerciales y encuentran madera chilena, pino. Ni siquiera nuestra demanda interna nosotros la hemos satisfecho, compramos madera de fuera. Entonces, ¿cuán podríamos decir que no se ha desarrollado este tema de plantaciones? Ni siquiera nuestra demanda interna, y a nivel de exportación pues poco, ¿no? 120 millones, Chile lo que exporta, y cuánto mano de obra genera, ¿no? Y es importante, ¿no? Pero siempre tener cuidado, ¿no? No incentivar la deforestación y ver dónde hacerla, ¿no? En la siguiente vista igual son experiencias exitosas, cuánto exporta, por ejemplo, Brasil, ¿no? Ahí podemos ver 6.5 millones de hectáreas, pero que eso le generan ganancias de 5.700 millones de dólares. O sea, nosotros no llegamos ni al 10%, exportando bosques nativos, ¿no?
O sea, quería hacerle estas comparaciones para ver que puede ser una alternativa exitosa, ¿no? Hay gente que quiere trabajar esto, quiere invertir, pero también quiere las reglas claras, ¿no? Que el Estado le dé las condiciones, que el Estado genere. Ahora, el Estado también ha invertido en estos países, ¿no? No solo le ha dejado al privado, le ha dicho, oye, acá está la tierra, haz lo que tú quieras, sino primero seguridad sobre la tierra y segundo incentivos. El Estado ha dado incentivos, ¿no? Entonces, pero la ganancia ha sido mucho mayor, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a las plantaciones, ¿no? Por ahí. La siguiente vista, igual, Uruguay siendo un país pequeño, ya la cantidad que exporta. Tiene hasta industrias, creo, las mejores industrias de papel, me parece. Y la cantidad de empleos que tú puedas generar. Entonces, si tú desarrollas esto bien ordenado y con las reglas claras, obviamente genera un incentivo o un desarrollo en la población. La siguiente vista. ¿Qué se requiere, no? Ya hemos dado pasos importantes en la legislación, primero a desregular, ya les conté en temas de tierras de propiedad privada y tierras campesinas, y el Estado no interviene, no genera mucho control. Eso es positivo, ¿no? Pero faltan algunas cosas que se deben avanzar, ¿no? Y están pendientes. Primero, que el país reconozca que es un país con futuro forestal, ¿no? Como ya les vi las importantes ganancias que pueda generar. Ver estas experiencias positivas, ¿no? Que tenemos. Otra cosa que genera un problema es mucho fraccionamiento sobre la tierra, ¿no? A veces los predios privados están dispersos, ¿no? Son predios, entonces nadie invierte si tiene, pues, la producción va a ser poca y tiene que transportarse, ¿no? Hace poco vinieron un grupo de japoneses y creo que quisieron trabajar en Huancayo, pero la fragmentación de las tierras y pequeñas, ¿no? Lo ideal es que todos los campesinos estén concentrados y manejen una extensión. Entonces ellos quieren hacer inversiones y que sea sostenible a largo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hago sembrando? Pues dice 3, 4 hectáreas, lo cosecho y de ahí voy a instalar maquinaria y todo. O sea, no, eso es un problema, ¿no? De la fragmentación, ¿no? Y de repente de la poca formalización también de la tierra, ¿no? Que ha generado un poco de que esto no se desarrolle, ¿no? Entonces, y pensar en mecanismos de financiamiento, ¿no? Como ya les dije, en esos países ha funcionado porque sí ha habido incentivos económicos y también desarrollo de tecnología, ¿no? Son aspectos que, si queremos desarrollar las plantaciones, son las cosas que nos debemos preocupar, ¿no? Y los países vecinos lo han hecho, y sobre todo generar confianza y reglas claras, ¿no? Cualquier persona que quiera invertir va a requerir eso, ¿no? La siguiente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo he concluido. Espero que haya sido con mucha claridad esta exposición, ¿no? Espero que se haya quedado claro, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, creo, acabamos en 1 hora, ¿no? Son 2 horas. Sí, eso es lo básico que tiene la legislación. Bueno, hay otros aspectos que de repente no es de mucho interés, básicamente son temas técnicos, pero lo que regula la legislación en temas de plantaciones es lo que les he mostrado, ¿no? ¿Sí tenías una pregunta? Sí, sí. Uh-huh. 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 No genera ningún beneficio. Uh-huh. 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 Sí,
Sí, pero acá estamos hablando de plantaciones, no genera ningún perjuicio, ¿no? O sea, asociamos de repente a la minería otro tipo de actividades. Claro, yo entiendo de repente cierto recelo de algunas personas, pero no pensemos solamente en Amazonía, ¿no? Porque tenemos tierras eriazas en costa, en sierra, que de repente con mecanismos de agua se puedan desarrollar. Son tierras que se pueden poner productivas, ¿no? Pero sí, yo entiendo esa preocupación, pero cuando hacemos plantaciones, lo que básicamente, y el país tiene el mandato de recuperar áreas con bosques, es magnífico. O sea, no es una amenaza hacer plantación. O sea, está recuperando lo que en algún momento alguien taló o destruyó. Pero eso es la idea, ¿no? Tenemos el mandato y ya compromisos exactos de recuperar áreas. Y no lo estamos haciendo, ¿no? Exacto, puede ser a largo plazo, ¿no? En principio el mandato lo tiene el Estado. Obviamente hay proyectos a través de proyectos de inversión, municipalidades o gobierno regional que lo hacen, ¿no? Pero si los privados quieren entrar, yo creo que no hay por qué tenerle miedo, ¿no? Pero sí entiendo esa preocupación, lo que tú dices, ¿no? Pero el hacer plantaciones es como recuperar bosques, son ecosistemas, no hay que tenerle miedo, ¿no? De repente esa desconfianza que se ha generado con otras actividades, ¿no? No necesariamente asociarlas, porque a veces tenemos el concepto, no, es un empresario y todo es malo, ¿no? Acá se trata de recuperar ecosistemas, y cuando tú recuperas un bosque, como yo les he mostrado, hasta la fauna regresa, ¿no? Eso es un tema muy interesante, ¿no? Sí. ¿Para deforestar? No. Por eso yo les decía, es un tema que está pendiente, básicamente se ha dado iniciativa a los privados, pero creo que el Estado ha desarrollado poco en el tema de incentivos, ¿no? Básicamente muchos requieren créditos, ¿no? O que se los exonere de la importación de tecnologías o maquinaria. Eso es un tema que en algún momento se estaba trabajando, hubo iniciativas también del Congreso y otros países sí lo han hecho, ¿no? Entonces, incluso hasta beneficios tributarios, ¿no? Porque como ya les dije, hacer una plantación no es una ganancia desde el primer año, es a largo plazo. Entonces genera cierta protección, hasta cierto apoyo del Estado, ¿no? Creo que es la única iniciativa positiva que fue, pero muy poco fue Agrobanco, ¿no? Pero creo que pocos créditos para esta actividad, ¿no? Se han concentrado en otras actividades. Pero bueno, sería importante que de repente el Estado avance un poco más. Pero también vaya de la mano con el tema de la formalización de la propiedad, como ya les dije, ¿no? En qué zonas otorgo derechos y qué zonas identifico aptas para plantaciones, que no significa un mecanismo para deforestar, ¿no? Tumbar bosques donde hay, ¿no? Esas hay que conservarlas, hay que manejarlas, ¿no? Hay que permitir su aprovechamiento sostenible, pero no quemarlas. Eso hace la agricultura, ¿no? Y si no ordenamos eso, la deforestación hoy en el país no la causa la actividad forestal ni la maderera. Minan, el último reporte, el 80% de la deforestación lo genera la agricultura migratoria, ¿no? La gente que cada vez migra y quema bosque, ¿no? Entonces ahí la restricción o el control del Estado siempre está un poco, bueno, no ha tenido la misma respuesta con respecto a otras actividades, ¿no? Entonces hay que incentivar a la gente que proteja, que los bosques en pie también son rentables, y si no, que plante y darle el derecho que aproveche eso lo que ha plantado, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna pregunta? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Para ver justamente los posibles daños que podría causar al ecosistema. Esa información técnica, la evaluación de esa información técnica está a cargo en este caso sería del SENASA, o también participa en este caso el SACOR para interpretar. No, la autoridad sectorial ambiental dentro de agricultura sería la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? La que va a determinar qué nivel de estudio requiere y la que va a aprobar, ¿no? Eso sería previo, como cualquier actividad, ¿no? Previo, ¿no? Entonces, pero ahí estamos coordinando, obviamente, la autoridad forestal con la Dirección General tendrían que regular cuáles son los términos de referencia, ¿no?
pero la autoridad sectorial, como es una actividad, como ya agrícola, estamos definiéndolo como un cultivo, entonces está dentro del sector agricultura, ¿no? Y la que regula eso es la Dirección General de Asuntos Ambientales. Otro tema es el SENASA, que está prohibido, o sea, y limita o restringe ciertas especies de flora o fauna que no pueden ingresar al territorio, como cualquier país, ¿no? Como ya les dije, pueden generar un riesgo al ambiente, a los recursos naturales, se pueden propagar y pueden ser nocivos. En ese caso la restricción no tiene nada que ver con el establecimiento, sino que entra a tu país. Y luego, pero básicamente la gente hace plantaciones con ya especies domesticadas, ya, que ya tienen años en el país, se vienen desarrollando, ¿no? Eucalipto y pino, nada más. O hacen plantaciones con especies que ya existen de bosques nativos, ¿no? El cedro, caoba, hay gente que ha hecho plantaciones con eso. Entonces, yo dudo difícil que alguien pueda hacer plantaciones y pueda introducir algo que es desconocido y tenga el riesgo de que de repente no se desarrolle, ¿no? Difícil, ¿no? O sea, los países que han desarrollado plantaciones son con pino, básicamente, o con eucalipto, tratándose de especies exóticas, ¿no? Es básicamente, esto es un tema técnico, conversando con los técnicos me dicen, yo como justo le decía a la compañera de ustedes, si lo que haces con una plantación recuperas un ecosistema, ¿no? No hay que verlo del lado negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo negativo? Y casualmente lo que estamos conversando, ¿no? Tratándose de una especie que podría ser invasora, por ahí dicen, ¿no? O que pueda consumir mucha agua, dicen, ¿no? Y hasta podría generar un impacto en el suelo. Entonces, eso es, comentan los técnicos que podría ser el aspecto. Entonces, eso se tendría que regular, ¿no? ¿Qué especies? Y a partir de cuántas hectáreas también puedes hacer plantaciones, ¿no? Eso es lo que podría regular tiene que regular un estudio de impacto ambiental, ¿no? Exacto. Bueno, hemos concluido, creo. Mucho antes, si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Creo que lunes o martes. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.